tiene mucho que ver con lo que hemos estado viendo en las clases pasadas referentes al proceso de comunicación. Vamos a un minutito. Ok. Ya comenzó a grabar, entonces el tema que yo decía que vamos a el día de hoy pues está sumamente relacionado con lo que nosotros hemos visto en torno a este proceso de comunicación. En las clases pasadas hablábamos un poquito de cómo es correcto comunicarnos, qué elementos debemos tomar en cuenta. Ya repasamos acerca de por qué es importante los acentos, las comas, el punto y demás. Pero el día de hoy vamos a centrarnos, voy a regresar un poquito a darle acceso a uno de sus compañeros. El día de hoy vamos a hablar de dos temas que son referentes a la redacción de textos. Uno es el proceso de comunicación, que puede ser verbal, y veíamos en la clase anterior, por ejemplo, que es un texto, lo que es un párrafo, lo que es una oración y los componentes de la oración. Nuestra clase va a partir comenzando de la idea de un texto. Acuérdate que decíamos nosotros que un texto es este conjunto de párrafos que conforman toda una idea o algo que yo quiero transmitir, ¿sale? Y que por sí solo el texto funciona como tal. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando escribimos nosotros un texto? Que a lo mejor nosotros, si nos piden, por ejemplo, un ensayo, que es cuando yo doy mi estudio específico sobre un tema y aporto mi punto de vista, puede ser que ya tenga mi investigación y puede ser que ya tenga bien claro cuál es el punto de vista que quiero aportar sobre dicho tema que me piden. Pero también es bien importante que yo sepa cómo escribir y cómo redactar las ideas que yo tengo para que éstas tengan cierta coherencia o llegue un mensaje claro y concreto al receptor. Acuérdate que el receptor es aquella persona que recibe nuestro mensaje y en este caso pues vamos a vislumbrar un texto escrito. Estamos analizando las propiedades de un texto escrito. Te pueden ir desde, como les digo, un ensayo que es ya un poquito más elaborado, o desde un cuento, un poema, una anécdota, una biografía, un resumen, ¿sale? Pero entonces, ¿qué propiedades o qué elementos tengo que tomar yo en cuenta cuando hago este tipo de redacciones? Vamos a nuestra primera diapositiva. Ya saben que si ustedes tienen alguna duda, pues me la pueden externar por medio del chat. Me habla, voy a regresarme un poquito, de que las propiedades de la redacción son los requisitos que posee cualquier manifestación verbal. Es decir, cualquier proceso de comunicación escrita van a tener que respetar estas cualidades o estos elementos para poder decir que su redacción es correcta. Acuérdense que la redacción es un sinónimo de escritura. Cualquier escrito que yo haga tiene ciertos parámetros para poder analizarse o para poder escribirse correctamente. ¿Cuáles son ellos? El primero es la adecuación. Y la adecuación, dice aquí mi diapositiva, enmarca las características textuales del contexto. Acuérdense que el contexto es parte de lo que yo quiero transmitir y el momento y la forma en que lo voy a transmitir. Se relaciona con la intención del emisor al construir su mensaje y dice, el emisor del mensaje debe tomar en cuenta la variedad, acá hablo con la variedad lingüística. No le hablas tú de la misma forma a un ingeniero, a un abogado, a una figura de autoridad que a tu mejor amigo o que a tu vecino con el que hay cierto compañerismo, cierta confianza. Entonces, para que tu texto esté bien adecuado, tienes tú que checar a qué persona va a ir dirigido ese texto. Y entonces tu lenguaje tendría que ser, valga la redundancia, adecuado a quién es el receptor. También tiene que ver el canal y la situación en la que tú te encuentras al transmitir ese mensaje o qué es lo que quieres transmitir. Entonces, cuando yo voy a escribir un texto, tengo que analizar esos aspectos. ¿A quién va dirigido? ¿Cuál es el canal? Es decir, por medio de qué lo voy a hacer, de un texto de WhatsApp, lo voy a hacer por medio de un texto escrito, ¿sale? O de manera verbal. Entonces, y también, ¿cuál es la situación en la que yo voy a hacer? Por ejemplo, si es
una charla solamente, pues a lo mejor es un tono más jovial, pero si es una petición, por ejemplo, vamos a suponer que tú le vas a hacer una carta al presidente municipal para solicitarle que mejore las áreas de tu comunidad en cuestión de limpieza, de alumbrado, pues el tono tiene que ser un poquito más formal. Entonces, cuando hablamos de adecuación, hablamos de esos aspectos a tomar en cuenta. Tenemos un ratito para que copien esa parte. Si alguien ya lo tiene, me va avisando para pasar al siguiente elemento. Si no tienen, si tienen duda, también me lo externan. Unos minutitos y pasamos al siguiente. Recuerden que todo esto que estamos viendo nosotros son elementos que yo tomo en cuenta en un proceso de comunicación o de redacción. Vamos a centrarlo más específicamente, gracias a los que ya me están avisando, en la redacción de un texto. ¿Vale? Cuando yo voy a redactar un texto, para que ese texto sea entendible, ¿qué tengo que tomar en cuenta? Nuestro primer elemento es la adecuación. ¿Ok? Vamos al siguiente elemento, si no hay dudas, que es la coherencia. Y dice mi diapositiva, es la manera en que organizamos y enlazamos el contenido. Aquí, por ejemplo, acuérdense que en la clase pasada yo les decía cuando analizábamos el artículo, por ejemplo, que es un elemento de la oración, que tenía que concordar con el género y número. Tiene mucho que ver la coherencia con esta parte, es decir, que yo respete dentro de mi redacción la cantidad, por ejemplo, si digo las manzanas, pues sería algo incorrecto. Si las es un plural, pues también manzanas tiene que tener el plural, terminar también con la terminación S. Entonces, tengo que cuidar esos aspectos. La calidad del mensaje, es decir, que esté ordenado, que sea claro el mensaje, que la distribución de mis ideas sean coherentes. ¿Se acuerdan que cuando veíamos ayer en la clase anterior los textos, veíamos, por ejemplo, expositivo, veíamos que tiene una introducción, un desarrollo y una conclusión? En la coherencia yo tengo que cuidar esto, ¿sale? Por ejemplo, si yo voy a empezar a escribir una carta formal, pues tengo que empezar por la fecha, por el saludo cordial, por el cuerpo de la carta, por la despedida y la firma, sale de la persona que emite dicha carta. Entonces, también tengo que, para que mi texto sea coherente, primero tengo que identificar de qué tipo de texto se trata, ver cómo es su estructura. Y entonces, al yo redactar ese texto, pues respetar esa estructura. Y son importantes para que nuestro mensaje tenga pues cierta lógica, o que la persona que lo está escuchando, lo está leyendo, pues le sea entendible. Dice el segundo punto, la coherencia también se logra mediante la estructura comunicativa de un texto, que es lo que yo les decía, la introducción, el desarrollo y el cierre, y esto va a depender pues del tipo de texto que yo esté escribiendo. Aquí solamente es un ejemplo, pero ustedes ya tienen bien claro que cada tipo de texto maneja una estructura. Por ejemplo, si estamos escribiendo un cuento, pues entonces ahí tenemos un inicio, un desarrollo, un clímax y un desenlace. Vamos, si quieren apuntar esta parte de lo que es la coherencia, y si tienen alguna duda, externenmela por favor. Si no hay dudas, me espero tantito y pasamos a la siguiente diapositiva. Okay. Okay, bien, algunos ya están terminando. Y vamos a pasar a nuestra siguiente diapositiva. Si alguien falta, me avisa para yo esperarme tantito. Si no, pues pasamos a la siguiente diapositiva. Ya vimos qué es la coherencia y qué elementos tengo que tomar en cuenta. Ok, falta un compañero, lo esperamos, no hay problema.
Ok. Ok, vamos a pasar entonces a nuestra diapositiva, el siguiente elemento de los elementos que tengo que tomar en cuenta ante una redacción, un texto, me habla de la variedad. Aquí dentro de la variedad, yo voy a hacer un poquito énfasis en esta variedad lingüística. No todas las personas en todos los lugares hablan igual, ¿sale? Por ejemplo, si yo me voy al norte, en el norte del país tienen ciertas expresiones que ellos las conocen, las identifican, las personas que son de ese lugar. Pero, por ejemplo, si yo me voy a otro estado de la República, tiene variantes lingüísticas o variantes dialectales, ¿sale? Entonces, aquí me dice, está relacionado con las palabras y las expresiones que son específicas en ciertas zonas del país o en ciertos contextos sociales. Por ejemplo, en un ambiente a lo mejor común, con personas que tienen mucha confianza, ¿sale? Puede decir alguien, vamos al jale, ¿sale? A lo mejor una persona puede decir también, vamos a trabajar. Otra puede decir, vamos a laborar. Todo va a depender del contexto en el que esa persona se encuentre. Entonces, cuando yo también voy a redactar un texto, yo tengo que ver cuáles son las palabras adecuadas, los regionalismos, ¿vale? Las palabras que yo debo de utilizar para que la persona entienda. Nos permite mostrar mayor cercanía con nuestro interlocutor cuando yo cuido esta variedad. Eso no se refiere a que yo le hable siempre de confianza, porque por ejemplo, si es una figura de autoridad, pues le tengo que empezar hablando de usted y el texto y la redacción y las palabras son totalmente diferentes. Pero cuando yo adecuo mi texto a la persona que va dirigido el mensaje, este tiene mayor entendimiento. Vamos a suponer que ustedes van a escribir un cuento infantil. Obviamente que como es el público al que está dirigido es para niños, el lenguaje que tú debes de utilizar debe de ser un lenguaje sencillo, un lenguaje también divertido, porque como estás escribiendo un cuento para niños, pues se les tiene que hacer entretenido lo que tú les estás presentando. Entonces, esto entra en la variedad de tomar en cuenta a quién se dirige y cuál es el contexto en el que se ubica esa persona para yo poderle hacer el mensaje lo más certero posible. Dice, es necesario que el receptor tenga conocimiento de estas puntos que yo estoy mencionando y el interlocutor debe seleccionar la variedad que sea adecuada a la situación. Hasta aquí tenemos alguna duda en lo que se refiere a qué es la variedad dentro de un mensaje o dentro de un texto. Ok. Podemos ir tomando nota. Ok, ya están terminando algunos. Vamos a dar un poquito más de tiempo. Ok. Ok. Bien, vamos a pasar a nuestra siguiente diapositiva, que es otro elemento más que tengo que tomar en cuenta y es el registro. Cuando hablamos del registro nos vamos a referir a la selección del grado de formalidad que se requiere en cada situación. Depende del grado de confianza o cercanía que tenemos con la persona. Influye en la comprensión de nuestro mensaje y puede ser formal o informal. Es decir, cuando yo te hablo de un registro, tú puedes analizar el texto y decirme si este texto es formal o informal. Te voy a poner un ejemplo. Si es una carta para tu amigo, pues el tono o el registro va a ser informal. ¿Por qué es tu amigo? Porque tienes confianza, porque vas a utilizar expresiones coloquiales. Pero si tú vas a dirigir una carta, por ejemplo,
al director de tu escuela para que analicen o revisen tu avance académico, pues entonces tu registro va a ser formal y entonces tú vas a utilizar las variantes adecuadas para eso. Vas a tratar de que tenga cierta cohesión, es decir, que tenga cierta lógica. Entonces, cuando yo hablo del registro, vamos a centrarnos en estas dos opciones. Mi registro puede ser formal o puede ser informal. ¿De qué va a depender esto? Del contexto en el que yo me esté desenvolviendo o la finalidad que tenga mi texto. No siempre es el contexto en el que yo me estoy desenvolviendo. Tiene mucho que ver también la finalidad. ¿Qué es lo que yo quiero lograr con ese mensaje? A lo mejor sí estoy platicando con un amigo, pero yo quiero hablar de un tema serio, de algo a lo mejor que él hace que me molesta. Si yo lo digo en un tono informal, a lo mejor el mensaje de que es algo importante para mí no lo va a recibir. Pero si yo comienzo a hablar serio, si comienzo a hablar pausado, si comienzo a expresar mis ideas con claridad, sin discutir, pues entonces el mensaje va a llegar de una manera clara. Y estoy utilizando un tono formal, aunque yo esté hablando con mi amigo. ¿Por qué? Porque la finalidad también cuenta. Si yo quiero, por ejemplo, solamente pasar el rato con mi amigo, es decir, conversar sobre temas cualquiera, bromear, contar chistes, pues entonces mi tono será informal, porque la finalidad es otra. ¿Sí se entiende esa parte de lo que es el registro? ¿Ok? Entonces vamos a hacer nuestro apunte de lo más importante. ¿Ok? Ok. Bien, pues vamos a pasar al siguiente, ya que tenemos claro lo que es el registro. Vamos a ir al canal. Acuérdense que cuando hablábamos del canal, cuando en nuestra primera clase o en nuestra clase uno, cuando hablábamos de lo que es el proceso de comunicación, hacíamos referencia de que el canal es el medio por el cual yo voy a dar el mensaje a mi receptor, que puede ser a partir de un mensaje escrito vía telefónica, puede ser a partir de una carta que le voy a hacer llegar, o puede ser cara a cara, ¿sale? O puede ser a partir de una videollamada como la que estamos teniendo ustedes y yo. Entonces, tengo que tener en cuenta también cuál es el canal y yo adecuarme a las características de ese canal, ¿sale? Por ejemplo, si yo escribo una carta a alguien o un mensaje y ese mensaje lo escribo con las palabras incorrectas o en un tono no adecuado, no va a llegar bien a la persona. ¿Sale? Entonces yo tengo que tomar en cuenta qué elementos requiero para comunicarme por ese canal. Por ejemplo, en una conversación cara a cara cuentan mucho los gestos. Yo puedo decirle, no estoy enojado contigo, pero si mi gesto es de enojo, de molestia, si volteo los ojos, estoy comunicando otra cosa. Entonces, puedo decir algo yo verbalmente, pero con mis gestos, con la forma en que lo expreso, puede ser que transmita otra cosa. Entonces, tengo que ver qué requerimientos tiene ese canal para yo cumplir con ellos y que el mensaje llegue de una manera adecuada. Y dice que las circunstancias del canal determinan muchos aspectos del mensaje. Por ejemplo, si yo voy a hacer una conversación vía WhatsApp, pues es válido utilizar los emojis y emoticones que ya tenemos y con los que podemos transmitir ciertas ideas sin tener que escribir. Y es válido porque son recursos de ese canal, ¿sabe? Entonces,
Espero que haya quedado claro esta parte de lo que hace referencia al canal que debo de tomar en cuenta, por qué canal me voy a comunicar y qué elementos necesito para comunicarme por él, para que el mensaje llegue de una manera clara. Pueden ir copiando la información. Ok. Ok. Vamos a ir a la siguiente diapositiva, que es la situación. En la situación hace referencia a la determinación del momento que el mensaje será recibido. Muchos mensajes se construyen para ser velozmente decodificados por el receptor. Por ejemplo, aquí nos viene cuando nosotros leemos la información de un extintor, esta información viene muy ágil, es decir, los dibujitos tienen palabras claves para que el momento de que yo vaya a utilizar un extintor lo haga de manera rápida. ¿Por qué? Porque así lo requiere. Es decir, ¿cuándo voy a utilizar un extintor? Pues cuando tenga una situación de riesgo como un incendio, en ese momento. Y si, por ejemplo, el extintor, imagínense que vinieran como los instructivos de las lavadoras o de otro electrodoméstico que trae como 6 hojas para utilizarse. Si yo lo tuviera que leer, en lo que yo leo todo eso, ya se quemó lo que yo quiero salvar. Entonces, como el extintor tiene que ser utilizado rápidamente, el instructivo para utilizarse tiene también que ser muy ágil. Es por eso que se utilizan imágenes que tú puedas decodificar de manera rápida. ¿Sale? Pero, por ejemplo, si yo quiero hacer una exposición como la que estoy haciendo en este momento, pues entonces la información tiene que ser un poquito más extensa, tengo que dar ejemplos, tengo que hacer pausas, tengo que estar cuestionando si entendieron para que el mensaje llegue de manera correcta. Entonces, tengo que adecuarme a cada situación. ¿Qué requiere la situación en la que yo voy a transmitir el mensaje? Si yo, por ejemplo, quiero hacer una campaña publicitaria para vender algún producto, pues lo más recomendable es que yo haga carteles publicitarios, de campañas oficiales, y entonces tendrá que tener la imagen y yo de lo que yo quiero vender, un eslogan para que la gente identifique exactamente qué es lo que los atributos de mi producto, y entonces también es una comunicación veloz esta parte de las campañas, pero cuando yo tengo una finalidad más compleja, pues entonces la manera en la que yo voy a desarrollar las ideas tiene que ser más compleja. Todo va a determinar, obviamente, como dice el mismo concepto, de la situación. Copien su información, por favor, y pasamos a nuestra siguiente diapositiva. Bien, vamos a la última parte, que es los marcos. ¿Vale? En esta parte de los marcos me dice son el conjunto de conocimientos compartidos tanto por el emisor como por el receptor. Y aquí se tiene que ver con los aspectos culturales, históricos y naturales. El receptor debe de conocer los aspectos que se mencionan en el diálogo. Entonces aquí hablo de marcos culturales, como hace rato que hablábamos de la variedad o de esta cuestión que tengo que tomar yo en cuenta de la variedad lingüística, pues también tengo que tomar el aspecto cultural en cuenta cuando yo voy a hablar. Hace rato en las clases que doy yo por las mañanas, unos jóvenes iban a hacer un guión teatral, pero de la Edad Media. Entonces ellos me decían, ¿qué nombre puede tener una persona que vive en la Edad Media? Y yo le decía, Isabelina.
o sea, alguien que se ubicó en la época de la Edad Media, y un joven dijo, vamos a ponerle Isabelita. Y entonces yo le dije, no, porque Isabelita suena más a nombre mexicano, en cambio Isabelina, pues suena más a un nombre de esa época. Entonces, también cuando yo vaya a escribir un texto, tengo que ubicarme en el ambiente cultural en donde yo quiero que se presente ese texto. Si en el momento histórico, ¿vale? En el que también yo estoy desarrollando ese texto. Te voy a poner un ejemplo. Si ustedes leen un, un texto del siglo de oro, que es donde las palabras tenían que ser muy rebuscadas, tenían que tener mucho adorno los textos, que es cuando surge, por ejemplo, la poesía de Sor Juana Inés de la Cruz, van a darse cuenta que el estilo de redacción y las palabras que utilizan son complicadas para nosotros el día de hoy. A veces hay términos que esos tipos de escritores utilizan que son difíciles de entender para nosotros, o conceptos. ¿Por qué? Porque nosotros el día de hoy estamos acostumbrados, sobre todo con las redes sociales, a un lenguaje más rápido, más veloz. Por eso ha tenido tanto éxito, por ejemplo, el TikTok, porque nos dice mucha información en muy poco tiempo, porque el lenguaje es más rápido, es adecuado al contexto histórico. ¿Por qué? Porque la gente de hoy todo el día anda ocupada, todo el día tiene prisa, que nadie tiene tiempo, por ejemplo, de sentarse 2 horas a leer. Si tú quieres, por ejemplo, aprender un tema, es más fácil poner un video y estar haciendo otras actividades y estar escuchando la información que estar sentada leyendo. Entonces, cuando tú vas a dar alguna idea, también tienes que adecuarla al contexto histórico, tomar en cuenta qué es lo que se requiere el día de hoy para que tu mensaje llegue con claridad, a qué público va dirigido, cuál es el ambiente cultural donde tú lo vas a presentar. Si tú lo vas a presentar, si vas a presentar, por ejemplo, un cuento en Bellas Artes, no es el mismo lenguaje que debes utilizar que si lo vas a presentar en una biblioteca de alguna comunidad. Va a ser diferente esa parte, el lenguaje que vas a utilizar, las frases que vas a utilizar. Entonces también tengo que tomar yo en cuenta estos aspectos históricos y culturales a la hora de redactar mi texto. ¿Sí queda claro esta parte? Ok, si alguien tiene alguna duda, puede preguntar. Estas son todas los aspectos que nosotros vamos a revisar el día de hoy, referente a lo que son los elementos de estas propiedades de redacción. Perdón que no les moví la diapositiva. Les pongo la última para que lo puedan copiar y voy a dejar de presentar hasta que ustedes me digan que ya tienen todo listo, y nos vamos a ir a un ejemplo de cómo pasa esta parte de estos elementos, cómo los podemos poner en práctica. Entonces ustedes me van a ir avisando cuando ya lo tengan listo. Ok. Ya algunos van terminando, ustedes me avisan para pasar a nuestra siguiente. Ok. ¿Alguien falta de copiar? Ok, entonces voy a cambiar las diapositivas, voy a dejar de presentar estas y les comparto un ejemplo, ¿sabes? Donde ya está, pues poniéndose en práctica esto que nosotros acabamos de ver. Permítanme tantito, déjenme desactivar la presentación. Mm, 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 mm.
Permítame un minutito. Ok. Voy a presentar otras diapositivas. Me indican cuando ya lo vean. Pero ya lo pueden ver, ¿verdad? Ok. Bien, en esta parte, jóvenes, ustedes tienen un ejemplo de 3 maneras en que yo puedo dar la misma idea. Vamos a ver cómo está presente esta parte, por ejemplo, de la adecuación, esta parte de la coherencia. Entonces, tenemos el primero, que es el texto original. Lo voy a agrandar un poquito para que ustedes lo puedan ver mejor. Tenemos el texto original que dice, a veces hay situaciones en las cuales nos vemos obligados a mentir un poco o por el contrario decir la verdad. ¿Cómo se puede saber si el otro miente o si nos dice la verdad? ¿Y de qué manera esto se refleja en nuestro rostro y en nuestro lenguaje corporal? Entonces, aquí es la versión original. Ahora, esta versión original la convierten en otra versión para hacerla más entendible. Dice, ¿cómo se puede saber si el otro miente o si nos dice la verdad y de qué manera esto se refleja en nuestro rostro y en nuestro lenguaje corporal? Si a veces hay situaciones en las cuales nos vemos obligados a mentir un poco o por el contrario decir la verdad. Entonces, si se dan cuenta, la versión número 1 es mucho más entendible que el texto original. El primer texto original como que revuelve un poquito las ideas y aquí ya está ordenado un poquito más claro, es decir, tiene un poco más de coherencia. Vamos a leer la versión número 2. Me dice, ¿de qué manera se refleja en nuestro rostro y lenguaje corporal si el otro miente o si nos dice la verdad? Si a veces hay situaciones en las cuales nos vemos obligados a mentir un poco, por el contrario, decir la verdad. Y en esta versión número 2, el texto es aún mucho más claro, porque ¿qué es lo que está preguntando? ¿Cómo a partir de del rostro de una persona yo puedo saber si está mintiendo o diciendo la verdad? Pero fíjense cómo en el texto original tiene las ideas revueltas. No tiene los signos de puntuación o los signos de interrogación de una manera correcta. Y ya en la última lo está acomodando todo como una pregunta, porque es lo que es la finalidad del texto, saber cuándo una persona a partir de su lenguaje corporal está mintiendo o no está mintiendo. Entonces, un texto yo lo puedo ir modificando y lo puedo ir mejorando tomando en cuenta la cuestión, tomando en cuenta el contexto, tomando en cuenta la finalidad para que este tenga mayor sentido. Entonces, si a ustedes, por ejemplo, en un examen les ponen estos 3 textos, entonces si por ejemplo en un examen a ustedes les ponen estos 3 textos y les preguntan cuál es el que tiene una mayor coherencia o que tiene mejor redacción, pues tendrían que escoger la versión número 2, que es la que ya nos lo plantea directamente como una pregunta. Exacto, es la versión número 2. Ahora, viene aquí abajito un texto que dice: el trabajo, el estudio y la tenacidad son las mejores cualidades que todas las personas pueden manifestar en cada acto de su vida para lograr su desarrollo integral, no importando dónde viva. Vuelvo a repetir, dice, el trabajo, el estudio y la tenacidad son las mejores cualidades que toda persona puede manifestar en cada acto de su vida para lograr su desarrollo integral, no importando dónde viva. Ustedes en el chat traten de escribirme este mismo texto, pero obviamente ya tomando en cuenta que sea más entendible, que tenga más coherencia. Inténtenlo, por favor, en el chat. ¿Cómo lo escribirían para que este texto tenga mejor redacción?
Analicen bien el texto, léanlo bien. Chequen con qué frase creen que tendría que empezar, cuál es la idea central y con qué tiene que terminar. Ok, lo voy a agrandar un poquito y se los voy a leer de nuevo. Dice, el trabajo, el estudio y la tenacidad son las mejores cualidades que toda persona puede manifestar en cada acto de su vida para lograr su desarrollo integral, no importando dónde viva. ¿Cómo podría quedar? ¿Cómo lo redactarían ustedes? Ok, dice su compañero, trabajar y estudiar son las herramientas para lograr triunfos en la vida. Ok. ¿Quién más gusta participar? Que nos diga cómo quedó su redacción. Vuelvo a leer, dice, trabajar y estudiar son herramientas para lograr triunfos en la vida donde te encuentres. Me dieron cuenta lo que él hizo aquí fue recortar algunas palabras y obviamente hacerlo más, más concreto. Pero alguien lo hizo utilizando las mismas palabras. Alguien que guste compartir cómo quedó su texto, aparte de su compañero Rolando. Ok, les voy a decir cómo, ok, ya alguien más compartió. Dice, para trabajar y estudiar debe de haber tenacidad para poder lograr los triunfos en nuestra vida o donde nos encontremos. Ok, todas las personas somos capaces de demostrar cualidades. Fíjense, utilizando las mismas palabras que tiene el texto, yo lo puse de esta forma o me podría quedar de esta forma. No. Las mejores cualidades que toda persona puede manifestar en cada acto de su vida para lograr un desarrollo integral son el trabajo, el estudio y la tenacidad, no importando dónde viva. O puedo poner las mejores cualidades que toda persona puede manifestar en cada acto de su vida para lograr su desarrollo integral son el trabajo, son sin importar dónde viva, son el trabajo, el estudio y la tenacidad. Entonces recuerden que lo importante pues es que ese texto tenga cierta cohesión, ¿sale? Que tenga cierta lógica para que sea entendible. Para poder lograr los triunfos es trabajando, estudiando en cualquier lugar que viva, ¿ok? Entonces creo que sí logramos entender esta parte acerca de cómo podemos redactar nosotros un texto de una manera clara, ¿sale? De una manera eficaz, porque acuérdense que algo importante en esta parte de la redacción y de los mensajes, pues es que mi información sea eficaz. Ahora, vamos a nuestro siguiente tema. No sé si hasta este punto ustedes tengan alguna duda, algún comentario. Ok. El tema que vamos a ver a continuación nos sigue hablando, jóvenes, acerca de esta parte que son los textos. Ajá. Ahora vamos a ver, yo les decía hace un rato que existen diferentes tipos de texto. Y que estos textos, pues, cada uno de ellos tiene una finalidad. Nosotros vamos a ver dentro de los prototipos textuales cuáles son los textos que existen.
Entonces vamos a leer un poquito ahí no apunten, solamente vamos a darle lectura a este nuevo tema, al segundo tema de nuestra clase, que son prototipos textuales de la redacción. Nos dice, ¿qué tipo de textos necesitas para expresar lo que quieres comunicar? Para responder a esta pregunta, a continuación se describen las características de los prototipos textuales y los propósitos del texto. Los prototipos textuales son las características estructurales de los textos que los definen como tales. Yo les decía, cada texto tiene una finalidad y tiene una estructura. No tiene la misma finalidad una carta que un cuento. Cada uno también tiene un lenguaje en específico y una estructura externa e interna. Los prototipos textuales sirven para identificar las diferentes formas que adquiere un texto, así como la intencionalidad del mensaje. Identificará los tipos de vocablos empleados en cada forma del discurso para dirigirlo con más acierto al intelecto o sentimiento de los lectores. No es el mismo lenguaje, por ejemplo, el que yo voy a utilizar si escribo un cuento o una leyenda, al que yo voy a utilizar, por ejemplo, si quiero escribir un poema. En un poema el lenguaje tiene que ser más estilizado. Dice, los prototipos textuales sirven para identificar las diferentes formas que adquiere un texto, así como la intencionalidad del mensaje. Debes considerar que no puede ser lo mismo describir un objeto que narrar una historia, ni tampoco es lo mismo exponer un tema que sostener un argumento. Existen estructuras básicas de fondo y de forma que diferencian un texto de otro, además de que la intención comunicativa de cada uno tampoco será la misma. Para identificar las estructuras básicas de un texto, estudiaremos en el siguiente orden cada uno de los siguientes prototipos textuales. Vamos a saber el día de hoy, jóvenes, si es que nos da el tiempo, qué es una narración, qué es una descripción, qué es una exposición, cuándo es un texto argumentativo y cuándo lo podemos llamar diálogo, ¿sale? Entonces, son diferentes maneras de textos en que yo puedo transmitir cierta información, pero cada uno tiene una finalidad y obviamente una estructura. ¿Hasta aquí vamos bien? Ok. Ahora, vamos a empezar por nuestro primer prototipo textual, que es la narración. Nos dice, la narración tiene como objetivo principal dar a conocer un relato sobre un acontecimiento donde intervienen personajes en un ambiente delimitado. Pueden emplearse los verbos y los sustantivos. Acuérdense que un verbo es una acción y que el sustantivo hace referencia al sujeto o a la persona, animal o cosa que realiza la acción de la que yo estoy hablando, para conjugar las acciones de la historia. Entonces, en pocas palabras, cuando nosotros hablamos de una narración, hablamos de contar, o valga la redundancia, de narrar una historia. Si pueden ir copiando la definición para que ustedes lo tengan claro esa parte. Si alcanzan a ver o si quieren lo amplío un poquito más para que ustedes puedan copiar. Ustedes me van avisando en cuanto terminen de hacer su apunte para pasar al siguiente prototipo textual. Ok. Ya algunos están terminando. Entonces debemos de relacionar, jóvenes, cuando nos hablan de narración, contar una historia. Puede ser desde un cuento infantil, un cuento policíaco, una leyenda, ¿vale? Pero siempre nos están contando una historia, un suceso. Esas son las narraciones. Vamos al siguiente. Bueno, aquí nos da una actividad que creo que puede ser muy enriquecedora, nos da un ejemplo. Dice, lee con mucha atención el siguiente texto de la obra Platero y yo, de Juan Ramón Jiménez. Este es el ejemplo de un texto narrativo.
Dice, en el arroyo grande que la lluvia había dilatado hasta la viña, nos encontramos, atascada, una vieja carretilla, perdida toda bajo su carga de hierba y de naranjas. Una niña, rota y sucia, lloraba sobre una rueda, queriendo ayudar con el empuje de su pechillo al borrico. Más pequeño, ay, y más flaco que Platero, y el borriquillo se despachaba contra el viento, intentando inútilmente arrancar del fango la carreta. Al grito sollozante de la chiquilla, era vano su esfuerzo como el de los niños valientes, como el vuelo de esas brisas cansadas del verano que se caen en un desmayo entre las flores. Acaricié a Platero y como pude, lo enganché a la carretilla delante del borrico miserable. Lo obligué entonces con un cariñoso imperio y Platero de un tirón sacó la carretilla y rució del atolladero y lo subió la cuesta. Qué sonreír el de la chiquilla. ¿Cómo fue si el sol de la tarde que se quebra al ponerse entre las nubes de agua, en amarillos cristales, se encendiese una aurora tras unas biznadas lágrimas? Con su llorosa alegría me ofreció dos escogidas naranjas, finas, pesadas, redondas. Las tomé agradecido y le di al borriquillo débil como dulce consuelo, otra a Platero como premio áureo. ¿Sale? Entonces, aquí es un texto narrativo, pues porque nos está contando una historia, la historia de un joven que va con su burro y se encuentra una niña con su carretilla atascada y le ayuda a sacar la carretilla. Obviamente que el texto narrativo, pues le tengo que yo dar más énfasis utilizando cierto tipo de lenguaje, ¿sale? Como las onomatopeyas, utilizar términos que se escuchen bien, y eso tiene que ver con lo que acabamos de ver de la cohesión y de la coherencia que tiene el texto. La finalidad es entretener de un texto narrativo, entonces tengo que hacer de ese lenguaje algo que sea entretenido. No es lo mismo escribir toda esta historia a que yo les diga, me encontré a una niña y la ayudé a sacar su carretilla, mi burro la empujó. Es la misma historia, pero la forma en que la estoy contando es diferente. En el texto narrativo voy a hacer más énfasis en los detalles. ¿Sí se entiende esa parte? Ok. Vamos a ir a al siguiente prototipo. Ya dejamos a la parte de los textos narrativos, ahora vamos a ir a la descripción. Me dice aquí descripción. Describir equivale a pintar con palabras un objeto, animal, persona, lugar o ambiente, para observar los detalles como si estuviéramos frente a la pintura de un cuadro. En la descripción de un texto se utilizan principalmente los adjetivos que sirven para definir los rasgos de una persona, señalar sus cualidades, resaltar sus actitudes, delimitar sus sentimientos y también mostrar sus defectos. Entonces, siempre que yo hablo de una descripción, hablo de enumerar los elementos que me ayudan a saber cómo es. Y ese saber cómo es no siempre tiene que ser físico. También puede ser cómo es su personalidad, cómo es su temperamento, cuáles son sus valores. Nos viene un ejemplo en la parte de abajo que dice, las cucarachas tienen el cuerpo ovalado y plano, son de color café, gris o negro. En su mayoría, sin embargo, en los trópicos las hay también rojas, anaranjadas, amarillas o verdes. Sus dimensiones varían, pudiéndose encontrar ejemplares adultos de apenas 5 milímetros hasta algunos de que alcanzan 30 centímetros de longitud. Y este es un texto que nos está describiendo, nos hace una descripción de cómo es una cucaracha y cuáles son sus características. Aquí esta descripción que hace, pues es solamente una descripción física, de cuáles son los elementos, qué colores tiene, cuánto mide el insecto y demás. Entonces, ¿sí nos queda claro lo que es una descripción? Ok. Copien, por favor, la definición de descripción, donde dice describir equivale a pintar.
No siempre tiene que, cuando yo hago una descripción, no siempre tengo que ir en cierto orden. Puede ser que sí, pero eso ya depende de tu estilo narrativo, ¿sale? Entonces, le doy unos minutitos para que copien, por favor. Ustedes me avisan conforme vayan terminando. Ok. Y no siempre cuando se encuentra una descripción, esta descripción tiene que estar completamente describiendo todo el cuerpo de la persona, si es física o del animal o la cosa. Puede ser que yo describa solamente la mirada de una persona o que describa el cabello. Entonces, puedo hacer una descripción general del objeto, persona o animal, o puedo enfocarme en un cierto rasgo y describirlo todavía de una manera mucho más minuciosa. Uh-huh. Entonces, jóvenes, vamos a dejar nuestra clase del día de hoy hasta aquí, ¿sale? Todavía nos faltan algunos prototipos de textos que vamos a estar revisando la siguiente semana, quedó inconcluso este tema, pero no sé si en esta parte que vimos de los elementos que tomamos en cuenta para la redacción y en esta parte de los prototipos textuales, ¿alguien tiene alguna duda? A ver, creo que me escribieron ahí un mensajito, déjenme entrar a leerlo. Dice, es decir, sí, tiene que ser más detallados. Ajá, a veces hay cosas, por ejemplo, cuando yo estoy describiendo, si yo, por ejemplo, soy detective y quiero describir la escena de un crimen, pues a lo mejor tengo que ser más minucioso en mi descripción, ¿vale? Sí hay tareas, Sinaí, en la plataforma ya subí una tarea que es referente a lo que vimos de la cuestión, en cuestión de la redacción de textos. Entonces, en el ejemplo que yo les subo es información que está de alguna manera desordenada y que ustedes tienen que ordenarla para escribir un texto coherente. ¿Alguna otra duda sobre la clase? Si hay tarea, ¿hasta cuándo tienen para entregarla? Hasta el día lunes, ¿sale? Entonces pueden volver a ver la clase para poder realizar su tarea. De todos modos, ustedes saben que si tienen alguna duda referente a lo que está como actividad marcada en la plataforma, pues pueden preguntarme. Las tareas se suben en Classroom. Ya tiene la semana pasada que yo mandé la liga para que ustedes puedan entrar al Classroom. Ahí está anotada cuál es la tarea y les permite que ustedes suban su evidencia. ¿Vale? Si alguien necesita otra vez el link, coméntemelo para que yo pueda volver a subir ese link y ustedes puedan entrar sin problemas. Hasta el día de hoy llevamos 2 tareas, ¿vale? Entonces es importante que las realicen porque es una manera de practicar. Y bueno, chicos, si no hay más dudas, sería todo de mi parte. Que tengan un bonito, bonita noche y nos vemos el día viernes. Yo ya quiero que sea viernes, pero no es cierto, todavía nos falta. Entonces, nos vemos el día viernes. Cuídense mucho y nos vemos el viernes. Está en la plataforma, sale, hay que ingresar a la plataforma, Roberto, para saber cuál es la tarea. Sale, es hacer de un texto coherente como lo vimos el día de hoy. Ahí está el texto que tú vas a trabajar y están las indicaciones. ¿Ok? Muchas gracias, nos vemos el viernes, bonita noche.